Está con nosotros ya hace mucho tiempo, la conocemos a la doctora Fabiana Sato, médica es ella. Ella es especialista en trauma, en formación, en constelación y en flores de Bach. Así que yo hace mucho tiempo que la conozco, hace mucho tiempo que la entrevisto. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer. Igualmente. Estás bárbara, estás igual. Bueno, ¿Eso gracias. se debe a las flores de Bach o a las a constelaciones? todo, al combo completo. Al combo. Contame un poquito. Hay una serie en Netflix de la cual habla todo el mundo, de la cual te contaba recién que la vi en una tarde hasta la noche, sí, que tiene que ver con Mi Otro Yo. Uh-huh. ¿Qué son las constelaciones? Bueno, mira, las constelaciones tienen 40 años. 40 años de evolución, ¿no? Solo 40 años. 40 años, sí. Y le debemos toda su comprensión y la evolución de las constelaciones a Bert Hellinger, que era un alemán. Murió a los 93 años en Alemania, y él era en su juventud cura, sacerdote católico, vivió con los zulúes, era director de escuela en toda esa época, y luego deja el sacerdocio y estudia todos los tipos de escuelas psicológicas que había en ese momento, en los 60, 70 en Europa, psicoanálisis, Gestalt, programación neurolingüística, análisis transaccional, el grito primal de Janov, hipnosis ericksoniana, o sea, él ahí se convirtió, ¿no?, en un gran psicoterapeuta y hacía dinámica de grupos. ¿Las constelaciones tienen algún tipo de relación con el psicoanálisis? No necesariamente, pero abrevan de todas estas escuelas. Abrevan, bien. Claro, porque Bert Hellinger era psicoanalista también. Claro. Entonces, y trabajaba con todo esto que te digo hasta que descubre en el 80, descubre las constelaciones familiares, pero como una herramienta muy rudimentaria de la cual no se sabía ni se comprendía lo que allí pasaba. Sí. Entonces él toma esto y lo lleva a su campo de experimentación, a su campo de dinámica de grupos. Él trabajaba con familias, parejas, y empieza ahí a comprender a través de todos estos años, incluso sus comprensiones siempre siguieron evolucionando hasta sus últimos días, donde él descubre 3 leyes sistémicas o principios que actúan con fuerza de ley, decimos, ¿no? Como si fuera la ley de la gravedad de los vínculos humanos, ¿sí? Entonces, esas leyes son las que actúan a nivel inconsciente y, descubrió los tipos de conciencia también, de la conciencia personal, la conciencia colectiva inconsciente, y en los últimos 10 años, una conciencia más amplia, que es la que los seres humanos podríamos decidiendo y eligiendo, podríamos habitar, por así decir. Él le llama conciencia espiritual. Es una conciencia lúcida de un adulto que ve todo como es y que mira de otra manera, como habitualmente lo hacemos, que son formas reactivas al pasado. Por eso repetimos todo. Repetimos de manera personal, familiar, social, repetimos patrones. Eso te iba a decir, que venimos con herencias del pasado. Sí, le podemos decir así, herencias o transmisiones transgeneracionales, tanto en la familia como en la sociedad. Lo vemos, ¿no es cierto? Vemos que hay ciertos patrones que se repiten en las sociedades y que estamos ahí como enredados, como sin encontrar soluciones para algunas cosas que decimos, otra vez sopa, ¿no? Claro. Y en este momento particular, post pandemia, ¿cómo fue tu tarea? Y mira, la pandemia lo que nos regaló a los que trabajamos ya antes con constelaciones familiares es la posibilidad de hacerlo online, que antes ni nos imaginábamos. Todo era presencial, las consultas individuales y los talleres eran puramente presencial. Y a partir de la pandemia no quedaba otra que experimentar esto, ¿no? Ajá. Yo creo que una gran pionera en eso, por lo menos desde lo que yo conozco, fue una de mis maestras actuales, Brigitte Champetier de Rives, que es una española, bueno, sí, nació en Marruecos, se crió en Francia, pero es casada con un madrileño, es española, hace más de 30 años que vive en España, y es una gran sucesora de Bert Hellinger, ¿no? Discípula directa de él, y ella fue
para mí, desde donde yo aprendí de ella, a empezar a trabajar online, por Zoom, transmisiones Claro, en vivo, en vivo. pero Ahora, también con Constelando, sí, ¿no es cierto? volviendo a constelar, ¿cuáles son, con qué te encontrás cuando vas a hacer una constelación? ¿Qué descubrís? Bien, primero las constelaciones son fenomenológicas, o sea, ¿qué quiere decir? Que Eso. uno tiene un conocimiento, por supuesto, y una formación basado en todo esto que ha descubierto Bert Hellinger, Sí. pero a la hora de constelar uno se vacía de todo lo teórico y se expone a lo que sucede en la representación, porque en una constelación hay una representación Sí. de los miembros de un sistema, ¿no? De un sistema familiar. A ver, haceme, por ejemplo, constelo yo y Horacio puede hacer de mi padre. Sí, dentro del grupo que está participando, se eligen personas para que te representen a vos. A mí. Y supongamos que es algo del vínculo con tus padres o Sí. de la familia de origen, Claro. y entonces ahí se elige a alguien para tu Para papá ser tu y madre, tu mamá, por ejemplo, claro. ¿no? Depende del tema que la persona traiga o de lo que el constelador en ese momento Vea. sienta, perciba que es importante representar. Ajá. ¿Sí? Entonces no es que uno tiene una cosa rígida, decir esto se hace así, Claro. así. Y el que va, la persona que está viendo, la persona que está siendo tratada para la constelación y que está siendo representada ella misma, ella está mirando Exactamente. lo que sucede. Sí, sí. Ella está mirando lo que van representando. Claro. Y todo eso tiene un lenguaje del inconsciente familiar. A ver. Esa representación tiene un lenguaje, unos signos que Sí. los consteladores sabemos, porque son universales, son arquetípicos y porque se han comprendido a través de estos 40 años que yo te digo. Claro. Entonces, eso va teniendo una lectura que uno va... Una lectura, no es una adivinación, Sí. lo digo esto porque con la novela se generaron también mucha fantasía, ¿no? Claro. Uno va haciendo también una co-construcción porque va preguntando algo. Pero también va sanando, me parece. Me da la impresión, ¿no? Que si vos tenés algún mambo del pasado y descubrís, no sé, pues vos estar equivocada, Fabiana, Sí. pero si vos descubrís que tenés algún mambo del pasado, podés empezar a sanar, ¿o no? Claro, porque de eso se trata, ¿no? Si bien el constelador se vacía de intención, eso es fundamental, se vacía Sí. de intención, porque así uno se abre y se expone a poder mirar lo que surja de ahí, que yo no sé lo que va a surgir, porque uno puede tener una interpretación de los hechos o la persona puede pensar determinada cosa, pero la constelación puede mostrar que el camino es por otro lado. Entonces, ese camino, ese pasito que le toca ahora a la persona hacer desde lo consciente, ¿no? Porque la constelación, desde la constelación emerge, por así decirlo, muestra algo que ahora es consciente. Una dinámica, por ejemplo, que yo sostengo a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Porque mi mamá perdió a su mamá cuando era pequeña, entonces... resulta que en la constelación la que hace de mi mamá está colgada de la que hace de mí. Entonces, eso significa que la hija sostiene a la madre, por ejemplo, ¿no? Para hablar... Eso no debería ser así. Es un desorden que en su momento fue necesario para que todos sigan adelante, Claro. la hija, la madre, pero ¿qué pasa? Quedamos como pegados ahí, quedamos Ajá. como enredados, implicados, intrincados, decimos, Sí. en esas dinámicas que en su momento fueron necesarias y que ahora, como adulto, yo puedo decidir tomar mi lugar de hija y respetar el lugar de mi madre con su Claro. destino, con su fuerza, con su dignidad, Sí. ¿no? Y no convertirme en el salvador, porque eso tiene Claro. un precio para mi vida actual. Claro. Yo escuché esta lección, la verdad que me quedó grabada ya tiempo atrás de otras charlas. Y vos lo que tenés que lograr es, o sea, descomprimir a esa persona de esa responsabilidad que no le cabe. ¿Sí? Así es, pero que sí, que así funcionan los sistemas, ¿no? Entonces, tampoco es que algo está mal, por así decirlo. No nos basamos mucho en está bien o está mal o en el juicio moral de si eso está bien o mal, ¿se Claro. entiende? Es como fue y ahora Claro, que veo hay cómo que ver. fue,
puedo tomar la decisión, porque también ahí no es que la constelación te va a dar algo mágicamente y tu vida va a cambiar. Esto es muy importante de entender. El que está, la persona, el cliente, el consultante que está constelando, va a por fin ver algo que antes no era consciente y ahí va a asumir una decisión, un proceso. Entramos en un proceso. Una constelación abre un proceso. Pero vos, ¿cómo conjugás eso con la psicología? No, yo no lo conjugo porque yo no soy psicóloga, Claro. pero hay muchos psicólogos consteladores. Entonces pueden acompañar también desde digamos, desde las comprensiones del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Ajá. En mi caso no, porque yo no soy psicóloga, pero las constelaciones tienen todo su cuerpo teórico también, que no necesitan, pero sí abrevan de comprensiones que llevan a trabajar de determinado lugar. Desde las escuelas psicológicas, mucho tiene que ver el análisis transaccional, ¿no? Que es una escuela de psicología creada y investigada por un psiquiatra americano, Eric Berne, ¿no? Entonces, Bert Hellinger era analista transaccional y él toma mucho de ahí, por ejemplo, comprendió que un constelador con su consultante tienen que estar los dos como adultos. O sea, el constelador tiene que traer a su consultante, si se puede, porque si no, no se puede trabajar. Si el consultante viene en estado niño, el estado del yo en estado niño, pidiendo al constelador, por favor, salvame, ayúdame, o sea, y viene con una carga emocional en contra de su marido, de sus padres, de su destino, de su pasado, y quiere un aliado, como si fuera un niño. Bien. Entonces ahí el constelador no puede pisar el palito, digamos, porque estaría entrando en una contratransferencia que es peligrosa para esa Fabiana, terapia, y los ¿no? miedos del pasado, los miedos del pasado, ¿transmitís a los hijos tus miedos, madre, del pasado? ¿Transmitís a tus hijos? Sí. Y los hijos toman esos miedos, por ejemplo, miedos o enojo, y se llaman sentimientos adoptados. Cuando uno lleva sentimientos que no son míos, son o de mamá o de papá o de los abuelos, de algo que no se terminó de tramitar y se transmite así como quedó bloqueado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, algo muy habitual, si en una pareja uno de los miembros de la pareja está muy enojado con el otro, pero generalmente o no lo dice o no lo resuelve y lleva como un rencor, un resentimiento, un enojo viejo ya. Uno de los hijos toma ese enojo, supongamos que es de la madre, y ese hijo se enoja con el padre, en vez de la mamá. La mamá lo lleva, lo siente, el hijo inconscientemente lo toma y se enoja con el padre. Entonces el escenario de los hijos tiene que ver mucho con lo que los padres no resuelven. Claro, y se enoja con el padre y le pasa no es aliado. Exactamente. A ella, es que cuando somos chicos o adolescentes no tenemos escapatoria de entrar en esas dinámicas. Generalmente entramos. por amor a nuestros padres. Claro. Pero ahí el hijo se pierde, el lugar de hijo con la madre, porque sería como un protector o confidente de la mamá, y se pone en contra del papá, a juzgarlo. Claro. Bueno, entonces entramos en esa dinámica que es de ellos, es de los grandes, decimos, ¿no? Cuando nosotros somos adultos, desde nuestro estado adulto, valga la redundancia, podemos decidir salir de estar defendiendo a alguno de los dos, porque somos hijos de dos. Y eso es muy importante entender para cada uno de nosotros. Todos somos hijos de dos personas. Y todos somos hijos de dos personas, así como fue nuestra historia. Eso nos da una fuerza para el presente. Estar peleado con mi origen, estar peleado con mi papá o con mi mamá, o excluirlo de alguna forma porque no lo conocí, o porque lo juzgo moralmente por algo, rechazo la mitad de mi ser. Y tengo conflicto conmigo mismo, con mi pareja y con mis hijos. Exacto, te enfermas. Emocionalmente, físicamente. Cuando encontrás el tip, es decir, en la constelación, cuando descubrís todas estas cosas, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a la persona cuando se va dando cuenta? Primero, generalmente se le cae un velo. Y
Y lo que se siente cuando uno ve la dinámica de fondo es un alivio. Eso te iba a preguntar, ¿se siente paz? Se siente alivio, se siente paz, se siente que es como algo que se recupera, como que tiene un orden interno, ¿no? Como que, bueno, estaba acá, pero no me daba cuenta que estaba ahí. Estaba al servicio. Los más chicos, o sea, cuando nacemos al servicio del sistema, de lo que estuvo antes, incluso de los excluidos del sistema, y podemos representar su vida tal cual, como si fuera nuestro propio guión de vida, pero es de una anterior que fue muy excluido o despreciado, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser un papá, un abuelo, un tío abuelo. Claro. Entonces, un progénito lo representa como si fuera su propia vida y es de otro. Ajá. Porque el sistema necesita estar completo. Hasta que no está completo con todos sus miembros. El sistema sos vos. El sistema es todo, ¿no? Todo. Decimos sistema porque es más allá de la familia que normalmente llamamos familia, ¿no? Ajá. Que es mamá, papá, los hijos, los hermanos. Sí, bueno, más allá. Más allá. Todo el ¿Qué contexto, incluye? claro. Los que hicieron daño a la familia, los perpetradores, las víctimas de nuestra familia hacia afuera, las víctimas también pertenecen, las primeras parejas de nuestra pareja, Sí. de nuestros padres, de nuestros abuelos, pertenecen porque hicieron lugar para que venga después quizá nuestra madre, y de ahí viene la vida para nosotros. Y quizás ese paso que dio esa mujer, quizá que nuestro padre la abandonó, no reconoció a los hijos, cosas así, tienen un gran peso y eso se vuelve a repetir de alguna forma o trae síntomas para que sea vos. visto e incluido. Sí. El problema entonces de no sanar determinadas cosas es que no solo te las llevas con vos, sino que las vas transmitiendo Exactamente. de generación en generación. Y algún pasito que nosotros podemos hacer de ver, ¿no? El inconsciente familiar y dónde estamos nosotros inconscientemente enredados por un amor ciego, por un amor infantil que tuvo que ser así, pero que ahora puedo ver de otra manera. Y eso aliviana un poco a nuestros hijos, a nuestros nietos, Sí. ¿no? Las muertes, por ejemplo, también me parece que hay muertes que son pérdidas muy fuertes para las personas. O traumáticas, ¿no? Duelos traumáticos. Sí, y que por ahí no lo dejás, así que lo seguís como teniendo y llevando con vos, ¿no? Sí, totalmente. Las constelaciones son una manera como muy directa, pero a su vez amorosa y cuidadosa de hacer duelos. Esos no los duelos inmediatos, que necesitan su proceso psicológico, como todos conocemos. Pero hay gente que está bloqueada o congelada en duelos traumáticos, por ejemplo, que si se murió un niño pequeño en la familia, eso es muy, muy fuerte, o que a un niño, a un joven se le haya muerto el papá o la mamá muy tempranamente. Ese hijo no puede hacer duelo, no tiene un aparato psíquico para hacer duelo. De por sí ya a los seres humanos nos cuesta mucho hacer el duelo, ¿no? Entonces las constelaciones nos llevan en la representación a contactar con ese dolor para poder tramitarlo, para poder dar lugar, espacio interno a lo que viene, ¿no? A poder integrar ese dolor, porque el duelo es dolor. Entonces un dolor que no está integrado y que nos lleva al sufrimiento, décadas sufriendo por una pérdida que no puedo integrar. ¿Se entiende? Entonces queda ahí como un bloque en nuestra psiquis, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, ¿no? Y bueno, las constelaciones tienen la capacidad amorosa, respetuosa, porque también es respetando los tiempos, se abre un tiempo, ¿no? Se abre algo que en realidad es atemporal, porque está representado algo que pasó quizá transgeneracionalmente muchas generaciones atrás, algo traumático, por ejemplo, o algo de esa persona de 10, 20, 30 años atrás. Se abre eso, entonces por eso decimos que es atemporal, pero también está presente y permite ese trámite, ese paso específico para eso que estamos dando ejemplos, pero cada cosa y cada dinámica tiene su manera, tiene sus pasos, y las constelaciones es muy respetuosa de los pasos de la persona, del consultante, ¿no? Uno va chequeando y lo va acompañando para que eso que se abre no sea abrumador y retraumatizante,
Es muy importante. Por eso yo después de formarme como consteladora hice una especialización en trauma con la Sociedad Brasilera de Trauma, porque todo el tiempo también, muchas veces estamos trabajando con memorias traumáticas. Retraumatizante. Y retraumatizar es abordar algo de una manera inadecuada. Eso puede ser retraumatizante, ¿no? Porque en vez de ayudar a esa persona a tramitar e integrar ese contenido fuerte, abrumador, que quedó congelado, que quedó bloqueado, si abrimos la caja de Pandora y no sabemos qué hacer con eso, podemos retraumatizar a la persona. Por eso es muy importante un abordaje cuidadoso, respetuoso de los tiempos de la persona, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo: si la persona tiene un vaso de agua y vos le querés poner en ese vaso de agua 1 litro de agua, la vas a inundar, claro, ¿no? Entonces siempre hay que estar chequeando el continente que tiene la persona para recibir lo que vos o una constelación le puede dar, ¿no? Entonces es un arte. Es un arte porque es paso a paso, y cada proceso, cada constelación, que en sí misma es un proceso, abre procesos dentro de la persona, que lo puede acompañar con una terapia, lo puede acompañar en la consulta individual, o yendo frecuentemente a talleres donde no necesariamente uno en los talleres va siempre a constelar algo. En los talleres que uno está y participa y otros hacen la constelación central, una persona siempre se lleva un montón de comprensiones y un montón de movimientos internos que generan, que siguen haciendo proceso para uno mismo, digamos. Sí, sí. Qué maravilla, ¿eh? Sí, es la verdad que atrapante, muy interesante. Atrapante el tema este. Iba a consultarle esto último respecto de cómo hacer para con un colectivo, para con un grupo de personas. Y bueno, está contestado eso, digamos, a partir de la sensación, experiencias de otras, uno puede... Sí, exactamente. Adoptar, absorber y traerlo para sí. Exacto. En un taller no todos constelan, por ejemplo, ¿no? En un taller donde hay muchas personas, en un taller de 4 horas, habrá 4 o 5 constelaciones centrales, ¿no? Quiere decir que todos vamos a estar al servicio de esa constelación, de ese tema que se abre para una persona. Pero todo el grupo resuena con eso, algunos van a representar, otros van a tener insight, digamos, desde la silla sin haberse movido. Y también hacemos ejercicios donde todos participan. Claro. O constelaciones en paralelo, que una persona se da cuenta que el tema que trae esa persona es el mío. Entonces yo internamente puedo ir haciendo mi constelación en paralelo. La verdad que es como por eso se llaman también constelaciones cuánticas, porque lo último que se va comprendiendo a través de Brigitte Champetier, que les nombraba hoy, es toda esta resonancia de grupo, toda esta cosa de que todos estamos interconectados, ¿no? Y que la constelación central del que está constelando no es solamente para esa persona y esa familia. Les cuento no sé si tengo tiempo, les cuento un pequeño ejemplo. Dale. Hay una chica que fue a tres de los últimos talleres presenciales, estuvo una chica en los talleres y siempre levantaba la mano para constelar. Yo cuando elijo, no elijo desde, a este le conozco, este es mi paciente y necesita constelar. Desde este vacío que les contaba antes, uno siente y se conecta con alguien y a ese elige. Aunque no lo conozca, aunque no sepa ni qué tema va a constelar, viene esa persona, se sienta al lado mío y ahí hacemos unas muy pequeñas preguntas para ver cuál es el tema o cómo está esa persona o qué necesita. Y ahí se decide si se hace o no la constelación. Bueno, esta chica no consteló, levantaba la mano, pero no consteló, no la elegí en ninguno de los talleres. Después del tercer taller que asistió, me dice: Fabiana, ¿pueden pasar cosas después de la constelación sin que yo haya constelado? Sí, depende del movimiento interno que vos hiciste, es una constelación interna que uno hace. Entonces me dice, porque yo venía tramitando la ciudadanía rumana a través de mi abuelo, que no conocí, y que era rumano, y estaba todo trabado hace años, con gestores y todo, estaba todo trabado. 2 días después de la constelación, la llaman del consulado y le dicen, tenemos algo para usted. Entonces ella va va al consulado y se encuentra con la partida, a 2 cuadras de la casa de ella, con la partida de nacimiento, la foto del abuelo y un diario que escribió el abuelo. Y con una novedad, el abuelo no era rumano, era húngaro.
¿Y qué pasó en el último taller? Ella representó para otro consultante, un señor que consteló por dificultades económicas y qué sé yo, y ella representó a los inmigrantes de Hungría porque ese señor era descendiente húngaro, y ella representó a los descendientes de Hungría. Un servicio que uno hace para el otro en un taller, ¿no? Y ya está, y se cierra. Pero fíjate vos la resonancia que esto tuvo en su propio sistema, que yo siempre me sorprendo cuando pasan estas cosas. No siempre suceden, pero frecuentemente suceden. El hecho de suceden. no sanar determinadas cosas son trabas que vas teniendo en la vida ante determinadas cosas. Exactamente. Y algo que necesitan nuestros anteriores, ser vistos, ser reconocido. Para ella fue muy emocionante conectarse con la foto del abuelo. Como ella conoce esto, honró su destino, agradeció, leyó el diario y vio todo el sacrificio que el abuelo hizo para todas las peripecias para venir, ¿no? Y ella se dio cuenta en ese taller también que no conocía y no se acordaba el apellido y el nombre de la abuela, la esposa de ese hombre, ¿no? Entonces es tan cercano, es una generación por medio nuestra, son nuestros abuelos, los padres de nuestros papás, y ni siquiera a veces sabemos, muchas veces no sabemos porque no está esa información, ¿no? Claro. Pero a veces está, pero no la tomamos, no nos importa, ¿no? Así es. Y sin embargo los nietos están muy conectados con los abuelos, lo sepamos o no, mucho a nivel inconsciente, como completando lo que ellos no pudieron hacer. Entonces tenemos esta necesidad de hacer la ciudadanía, de volver, porque ¿quiénes no pudieron volver? Y ahí vamos al trauma de la inmigración. Sí. Muchas veces ellos, la mayoría, no pudieron volver. Y no supieron más nada de los que quedaban allá. De los que quedaban. Y el silencio que ellos llevaban era muy abrumador. Seguro. No contaban porque había mucho dolor ahí. Claro. Y entonces los hijos de los inmigrantes decían, mi papá era reseco, nunca un te amo, nunca. Y nos permitimos juzgar eso sin ver el dolor que hay detrás, ¿no es cierto? O sea que esto también tiene que ver con tu personalidad. Vos no sos expresivo ni todas estas cosas por lo que vos también viviste. Exactamente. O sea, vos vas cargando. Exactamente, y muchas veces juzgamos a nuestros grandes desde lo que nosotros necesitamos. Y claro, cuando éramos chicos quizás necesitábamos un te quiero, un te amo, un abrazo, como quizás ahora es más frecuente hacer con nuestros hijos. Claro. Y ellos no pudieron. ¿Pero por qué no pudieron? ¿Por qué no los podemos ver primero como hijos? Ellos primero fueron hijos y vivieron situaciones difíciles. También, ¿no? Entonces mirarlos en el contexto más amplio, las constelaciones, y en la serie esa que vos nombrás le llaman ampliaciones. Ampliaciones. Porque, bueno, se ve que lo traducen así en turco o algo así. Sí, turca la serie. Sí. Nosotros lo traducimos como constelaciones, que no tiene nada que ver con los astros. ¿Y cómo surgen las constelaciones? ¿Cómo surgen? Y bueno, esto que te contaba, ¿no? En el 82 Hellinger empieza a trabajar con este tema y qué maravilla. A comprender. Es apasionante la historia, ¿no? Sí, hay mucho para hablar, no se termina nunca. No, es muy, muy apasionante. Por eso Fabiana tiene que ver con las Florevas, pero la voy a invitar otro día, porque yo creo que no se puede tocar todos los temas en una sola oportunidad. ¿Fabiana sigue estudiando? Uy, sí. Sí, parece que es mi... Ay, pero hace años, Fabiana, ¿cuántos años hace que te conozco con el tema de que ibas allá al nosocomio, diría yo? Sí, al nosocomio. O sea, no es un estudiar teórico, ¿no? Esto es lo que fui aprendiendo en los últimos tiempos. Uno va haciendo proceso. Lo que yo sigo haciendo es proceso, por supuesto de la mano de mis maestros, hoy en día de constelaciones y de trauma. Y el proceso mío es el que me va enseñando, por así decirlo. Y cuando uno hace uno mismo el proceso, puede guiar a otros, ¿no? Cuando nosotros pretendemos guiar a otros sin hacer nuestro propio proceso, por ejemplo, si yo fui abusada cuando era chica y no tramité eso yo, ¿cómo puedo acompañar a una persona abusada? ¿Desde qué lugar, digamos? ¿Cuánto tiempo te lleva a constelar? ¿Mucho? ¿Cada vez que lo necesitas? ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo? Eso es muy, muy personal, muy íntimo de la persona y depende de lo que la persona va decidiendo y queriendo hacer, ¿no? ¿Cuánto toma? Porque las constelaciones, todo el cuerpo teórico que tienen las constelaciones se convierte en una filosofía de vida que uno puede tomar
o no. Puede tomar como una intervención, como una herramienta que uno la toma y la deja, pero uno no se conecta profundamente con esto, ¿no? Porque esto de asentir a la vida, al destino, de integrar a los excluidos, es un proceso, hay mucho de eso en nuestro sistema y en nuestra vida cotidiana. Entonces, las constelaciones tienen eso, que uno puede tomar la filosofía de vida de las constelaciones para el día a día. Uno lo puede integrar en la vida propia. Te cambia la mirada, te cambia el intercambio, ¿no?, relacional con otras personas, con tu propia familia. ¿Constelo solo yo con vos o siempre hay un grupo? De las dos formas. De las dos formas. Sí. O sea que puede haber varias personas. Hay consulta individual, donde uno está solo con la persona o sí, con una pareja, por ejemplo. Sí. Y hay talleres grupales. Y hay cursos. Yo doy cursos para profundizar en esta herramienta para la vida cotidiana, las fuerzas del amor en la vida cotidiana, sí, o también para formarse como constelador, ¿no? Entonces esa posibilidad tenemos en nuestra ciudad. Contanos, ¿y dónde pueden llamar? ¿Dónde pueden...? Hay miles de preguntas, te aclaro ya. Sí. Bueno, 3795-033187 es el WhatsApp donde Paula los va a atender para darles toda la información que necesiten de los cursos, de los talleres, de las consultas, ¿no? Sí. Y también tenemos el curso, todo es online y presencial, tanto las consultas como los talleres, y los cursos se pueden hacer de las dos maneras. Así que esa posibilidad, bueno, es la que te decía que nos dejó la pandemia, ¿no? Yo tengo pacientes de Perú, de España, de Estados Unidos, y alumnos también. Claro. Entonces es maravilloso realmente. ¿Dónde se hace si querés hacer por Zoom? Es al mismo teléfono porque ahí nos mandan la información, el link, la forma de inscribirse, todo. Dame de vuelta el teléfono. 3795-033187. 033187. Sí. Para comunicarse con la Sato.